En este vídeo vamos a ver la herramienta secreta que utilizan para medir y analizar todo su negocio las tiendas que facturan más de 100.000 euros al mes. Y al final simplemente cuesta 20 euros al mes que seguramente ya la estés pagando y no sepas cómo utilizarlo. Llevo más de 7 años dedicándome a los negocios online, principalmente a los e-commerce. Y siempre hay un problema en común después de hablar con muchísimas personas que he formado. Y es que hace unos años, para tener toda la medición y todo el control de tu negocio, necesitabas tener 37.500 Excels y tener encima 5 o 6 aplicaciones que te costaban 100, 200, 300 euros al mes y encima no llegaban a encajar del todo bien y estaba todo disperso. A día de hoy, todo eso ya ha cambiado y lo tienes centralizado en una única app y encima no tienes que estar esperando a sacar conclusiones dentro de un mes cuando puedes estar tomando decisiones diarias y así que tu negocio vaya muchísimo mejor. Entonces, vamos a ver cómo nuestra tienda online puede tener como ese analista propio, centralizado y personalizado al 100%, que es la herramienta Cloud o Cloud, ¿vale? Con esta podremos hacerlo y estás seguramente pagando ya la suscripción mensual. Y es súper sencillo porque puedes construir tus dashboards o tus plataformas propias, aplicaciones propias, sin programador, solo tú con Cloud y simplemente la idea mental que tú tengas, que realmente es lo más complicado, que es imaginártelo. Y ahora lo vamos a ver, pero se puede desde contabilidad, web, Facebook, creativo, logística, incluso muchísimo más. Pero el objetivo de todo esto es tener una única aplicación centralizado para cada módulo que tú tengas importante en tu negocio y poder sacar el máximo partido y estar revisándolo diariamente y no tener que estar esperándote un mes o porque te da pereza en implementarlo. Y al final la idea es sencilla, es tener una única web, un único archivo y ya. No tienes que tener muchas cosas como te he mencionado anteriormente y al final es una app, un HTML, que es una especie de fichero que lo vas construyendo según los prompts, mensajes que le vas enviando y no es una web encima complicada o que no se llega nunca a adaptar, sino es algo que tú desde tu cabeza la has ido implementando y está todo hecho y personalizado para ti y para tu negocio. Lo bueno de esto es que no necesitan ningún servidor raro ni nada de eso, bien lo que es en tu ordenador o la colocas en alguna URL y punto. No tienen ninguna suscripción, tienes la de cloud, pero no tienen ninguna otra suscripción de ninguna aplicaciones o 15 aplicaciones pueden meter realmente dentro, pero del otro lado tienes que pagar 15 aplicaciones y aquí simplemente es cloud. Incluso no hace falta ni pagarlo. Entonces al final puedes llegar a tenerlo sin suscripción y no necesitas nada de programar. Yo no entiendo nada de programación y puedes hacer todo esto sin ningún problema. Al final es poniendo buenos prompts y como te digo, sobre todo es imaginándote cómo sería esa aplicación, justo lo que necesitas y lo vas construyendo poco a poco. Y eso al final es sencillo. Le dices a Cloud lo que necesitas, lo que te estás imaginando, él te lo devuelve en una aplicación que ya funciona y simplemente le sacas el máximo partido. Y sí, realmente es así de sencillo y en 30 minutos puedes tener una aplicación y si tienes 4 o 5 que quieres unificar en la misma, tardas una tarde, incluso tardas un poquito más porque a lo mejor se te acaban los créditos y tienes que esperarte un poco, pero en 1 o 2 días tiene todo esto centralizado y la verdad que es una locura. ¿Vale? Porque justo como estaba comentando, de cero a dashboard en 30 minutos. Y literalmente es así. Yo he creado algún dashboard súper sencillo en menos de este tiempo. Ha sido escribir, bueno, tener la idea e ir dándole vueltas, simplemente escribirlo y tarda él más en dármelo que en todo lo demás. Al final, en 10 minutos puedes tenerlo y es algo muy potente. Y como te digo, sobre todo, lo importante aquí, lo que yo veo, es que anteriormente tenías que estar haciéndolo semanal o quincenal o mensual y encima te daba pereza y es algo que tardabas tantísimo y ahora de esta manera lo vas teniendo diariamente, tienes todo mejor controlado tu negocio y puedes tomar mejores decisiones y es algo súper importante. También algo aquí que puede llegar a pecar de primeras, pero que no te lo recomiendo, es no intentes hacer 35.000 aplicaciones dentro de esa, de si contabilidad de equipos y horas, porque al final son aplicaciones que sueles tardar muchísimo, a lo mejor tiempo incluso en construir, que luego ni las vas a utilizar. Es a lo mejor ver esas 3 apps que necesitas o que más vas a usar o que más vas a medir o que van a llegar a ser esa palanca que vaya a impulsar tu negocio y va a ser 3.000 veces más productivo que cualquier otra cosa. No paro de ver gente que hace un montón de cosas súper locas, pero que luego ni él o su equipo utilizan. Entonces no tiene mucho sentido. Como os digo, al final simplemente es ver
o si necesitamos en esa parte contable, si necesitamos medir a nivel web, que ahora lo veremos, a nivel métricas, a nivel creativos, a nivel logística, a nivel equipo, seguramente sepas cuáles son tus cuellos de botellas a nivel de negocio, a nivel de medición, cuáles son esas tareas repetitivas que te llevan mucho tiempo y de esa manera poder automatizar todos esos procesos. Y al final, esto, como os digo, va a ser muy personalizado, pero os recomiendo que empecéis de muy poco a más. Podéis crear varias aplicaciones dentro de la misma para cada parte o pilar de tu tienda online. Podemos crear un dashboard de contabilidad mensual, de ingresos, gastos y podría quedarse muy visual. Al final todo esto es muy personalizable, no es lo mismo para una tienda de 2, 3, 4, 5 productos, para una tienda que no. Y al final todo esto podemos trabajarlo muy bien y muy personalizado con las particularidades que tenga nuestra tienda online y al final eso pueda filtrar por día, por semana, por mes, etcétera, por días y tú vas a tener todas esas métricas muy controladas, incluso cuánto he facturado ayer, cuánto he ganado ayer y tenemos todo súper controlado, cosa que anteriormente pues teníamos que pagar una aplicación que valía 30, 90, incluso mucho más, va a depender de la facturación incluso y de esta manera lo tenemos todo centralizado en un mismo dashboard, se conecta a Shopify y de esa manera luego lo tenemos, incluso ahora lo veremos eso abajo. A nivel análisis de conversión, tenemos un embudo, tenemos varias advertorials, tenemos un quiz, tenemos una tienda de Shopify, carrito, checkout, pues para medir esa conversión, el ticket medio, el porcentaje de agregado al carrito y todo, el coste por agregado al carrito, cuáles son las que mejores funcionan, cuáles son las que peores funcionan y todo eso podemos tenerlo súper controlado, cosa que anteriormente tenías que abrir el GA4 o directamente si tenías alguna aplicación tú para poder medir todo eso que te costaba bastante dinero, pues ahora tú lo tienes todo bastante organizado, lo tienes conectado a tu Shopify y puedes sacar tus propias conclusiones y súper medido y esto es algo que da mucha pereza y que se va dejando y que lo vas haciendo cada X tiempo, pero si esto lo tienes tú medido diariamente es una locura lo que vas a poder sacar de máximo partido. También, por ejemplo, para Meta, podemos tener el ROAS, el gasto, el CPA por campaña, todo tema organizado, incluso si es una marca más potente y tiene Meta, Google y TikTok, poder centralizarlo y separarlo y saber cuál es el porcentaje de inversión y de facturación que trae cada plataforma, poder centralizarlo, cuáles son las que mejores nos están funcionando, cuáles no, cuáles son los mejores creativos, que eso incluso ahora lo veremos, pero tenerlo todo muy organizado y tener muy en cuenta cuáles son los gastos que estamos teniendo o inversión diaria para poder hacer previsiones y todo y tenerlo todo centralizado en un mismo dashboard. Lo mismo también con el tema de creativos, todo eso se puede incluso conectar con un Drive, con el tema de metas, saber cuáles se han testeado, cuáles no, tenerlos organizados por la parte alta, media o baja del embudo, por productos, por creadores, tenerlos todo organizados, saber cuántos ha gastado uno y cuál es el ROAS, cuál es el CPA de cada uno, ¿sabes? Y de esa manera poder iterar todo muy bien y tenerlo todo muy controlado y no simplemente tirar creativos a ver si funciona sin un control y sin ninguna medición y de toda esta manera podemos tener en cuenta cuántos hemos lanzado, cuántos no, cuántos van funcionando, cuántos no, cuál es el porcentaje de testeo y porcentaje de éxito y lo tenemos todo centralizado y medido y de esa manera dejamos de improvisar y lo tenemos todo controladísimo y tenemos un plan y una estrategia. Y aquí también toda la parte de control de envíos, aquí va a depender un poco a nivel de situación, pero si tenemos una tienda de contrarreembolso podemos tenerlo todo centralizado en directo al día y controlado, organizado y todo. Si tenemos una tienda que importamos hacia España, pues lo mismo y tenemos stock y queremos saber cuántos pedidos, unidades salen para llevar un control de rotación de stock, saber cuándo comprar, porque sabemos cuánto tarda en venir y de esa manera no desperdiciar ningún euro, ni comprar de antes, ni quedarte sin stock tenerlo todo súper predecible. Y al final, como os digo, esto simplemente son ideas, pero lo ideal aquí es ver mi tienda, ver mis cuellos de botella, qué es lo que quiero medir y a partir de ahí ir uno a uno, ir construyéndolo y sobre todo con cosas que sean muy útiles. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver que todo tu negocio quedaría lo que es en una misma URL, un mismo dashboard o lo que sea, pero aquí podemos ver, al final tenemos un overview, tenemos la parte de ads, tenemos la parte logística, si hemos creado de creativos, si hemos creado de organización logística, lo que sea, y todo esto lo tenemos organizado y medido y ahí lo tenemos todo para poder tomar decisiones diarias, que esto también es un problema que yo veo, que como os he dicho anteriormente no es lo mismo tomar una decisión diaria que una vez al mes, porque a lo mejor una vez al mes ya no puedes salvar el mes, pero si yo me di cuenta del problema que voy a tener a lo mejor en 2-3 días puedo llegar a salvar un mes. Y al final lo potente de todo esto es que, como os digo, lo tenemos centralizado en un mando total, lo que es un cuadro todo,
Y incluso esto se puede conectar, esa navegación entre módulos y hacerlo bien. Lo importante, también tenerlo en esa función móvil y poder tenerlo centralizado todo, ya que hay algunas aplicaciones que encima de que era un caos y tenías que entrar de una, a veces se te deslogueaba y es algo pesado. Había algunas otras que no puedas entrar desde el móvil. Desde esta manera sí se le puede sacar un máximo partido. Incluso pues eso se actualiza también fácil, depende de las automatizaciones, pero incluso con otras aplicaciones que te pueden llegar a dar errores, se te desconectaba cada X tiempo y al final era más problema y te llevaba más tiempo que soluciones, que era lo más importante. Vamos a ver también las 5 formas de lo más simple a lo más automático para poder meter esa información, esos datos dentro de esta plataforma y que se pueda ir rellenando esa información mensualmente. Aquí va a depender de si estás empezando con todo esto a lo más avanzado, pero realmente lo más fácil es enviarle directamente una captura y se puede hacer. O por ejemplo, en las métricas te puedes descargar un CSV, se lo envías y él lo adapta, le pones un pequeño prompt, un pequeño mensaje junto a ese CSV y él te lo rellena. Es copiar y pegar, también se puede hacer manualmente escribiendo, o ya lo mejor que es ya conectando APIs, etcétera, con diferentes plataformas, porque cada dashboard va a requerir esa información de un lado diferente, pues ya de la manera automática, que sería lo más idóneo. Pero como os digo, al final esto que no sea también las cosas que os vaya frenando, sino el poder ir poco a poco y hacerlo desde la parte más manual hasta la parte más automática. Al final también una captura realmente tampoco te llegaría tanto tiempo, pero bueno, lo ideal es que lo pudiésemos automatizar. ¿Vale? También al final el tema de guardar, esto ya va a ser un poquito más personalizado, pero vas a poder ser lo que es en tu ordenador propio, ¿vale? Simplemente pues lo descargas un HTML y se te abre en tu navegador, o en este, por ejemplo, que lo podemos tener en Netlify Drop, que es una opción, o incluso en GitHub, que es una de las más típicas. Esto ya también es un poquito a nivel organización, incluso le puedes preguntar a Cloud y Cloud te ayuda a hacer todo esto. Al final esto es cómo evoluciona y es algo lo más natural y es lo que recomiendo de hacerlo desde lo más manual, desde el CSV, desde la captura, desde escribir, hasta luego poder pasarlo a semiautomático o incluso ya dejarlo que le des a recargar de la misma aplicación y te recarga todos los datos porque te scrapea toda esa información. Entonces, de esta manera vamos a empezar porque también es algo que la gente quiere automatizarlo desde el minuto uno, a lo mejor no son expertos y se le puede llegar a complicar y prefiero hacerlo de esta manera y poder avanzar y más adelante cuando se aprenda poder automatizarlo. Y al final lo bueno de todo esto es que esa primera aplicación está simplemente a que vayas, le pongas un prompt a Cloud con esa idea que se te ha ocurrido anteriormente y de esa manera vas a ver que te vas a poder ahorrar muchísimo tiempo. Ahora bien, si necesitas construir todo esto especializado para tu e-commerce, puedes agendar una llamada aquí abajo donde estaré yo ayudándote personalmente a construir todo esto, incluso darte acceso a nuestro dashboard personal.